súper serio. Señores, tenemos que hablar. ¿Qué otras cosas dicen los youtubers para hacer que un vídeo sea sumamente serio? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Dejar un like a este vídeo si os ha gustado la miniatura. Y voy a hablar de la miniatura también porque es muy importante lo que voy a explicar en este vídeo. Pero tampoco es dramático, no hay que dramatizar, señores. La vida es muy bonita y yo estoy para entreteneros y divertiros. Vamos a hablar de muchas cosas muy serias respecto al canal, respecto al aniversario, respecto a ser creador oficial de Hoyoverse. Que no lo soy. Pero muchos creen que sí por cómo opiné sobre el aniversario, pero es posible que pueda serlo, cosa que Puto y Tana sí lo son, y yo soy el único que no lo soy, por ser muy crítico con la empresa y ser la persona, de hecho, que más problemas y casi perdió el canal, por defenderos a vosotros, los jugadores. Pero la mínima que alguien no opina como vosotros queréis, de forma egoísta, entonces os ponéis del lado de la marabunta y funáis todo lo que haya habido y por haber sin ningún tipo de argumento, pero no pasa nada, tranquilos, yo sigo regalando y sorteando cosas y cada día más. Así que vamos a hablar de cosas muy importantes respecto al canal, a Hoyoverse, al aniversario, a la funa, a la protesta. Porque sí, me estoy planteando protestar, me estoy planteando representar lo que mucha gente a día de hoy no está contenta y de acuerdo con lo que ha pasado con el nivel 100, y obviamente dejar de hacer o no una mecánica del juego para mí no es suficiente protesta, con lo cual vamos a hablar también de qué se podría hacer en caso de querer protestar, o os pregunto y dejadme en los comentarios si hay alguna protesta de forma educada y organizada a día de hoy que alguien esté gestionando bien hecho, porque claro, si estáis tan enfadados, digo yo que debería haber algo bien estructurado para que podamos protestar entre todos y nos unamos juntos para protestar, ¿no? Así que, bueno, y más cosas. Lootbar también, que no se me olvide, lo que estoy viendo la intro diciendo, a ver, Phil, Lootbar. Vamos a hablar de Lootbar, que estáis topesados preguntando a los creadores grandes que estamos con Lootbar, es decir, todos, Tana, Puto y yo, los tres más grandes de Genshin actualmente. Y voy a hablaros de Lootbar. Muchos voy a hablar de Lootbar para que os quedéis tranquilos. Y os adelanto desde ya, tranquilos, echar dinero en Lootbar, apoyar los canales, pero sobre todo ahorraros dinero, tranquilos, no tenéis que gastar más por los packs, porque podéis seguir usando Lootbar. Así que señores, intro muy rápida, dejar un buen like, ulti de Bennett, venir a los directos, gracias por estar ahí, que aproveche y estáis comiendo, Bendy gratis, puntos del hype, y a los 200.000, 2 Bendis gratis, resumen, porque vamos a hablar, señores. Estos vídeos os gustan mucho y hoy sí que vamos a hablar. Pues bien, vamos a empezar con el tema del CC oficial para que sepáis qué ocurre. Puto y Tana, voy a poner ejemplos de los creadores más grandes. Hay muchos otros que también tienen o no más afinidad o menos y tienen o no contrato. Puto y Tana son creadores oficiales de Hoyoverse. Yo no soy creador oficial de Hoyoverse. Yo no soy porque no solo ha habido muchos problemas y los antiguos sabréis que casi pierdo el canal, y para los nuevos que me han funado por el tema de mi opinión sobre el aniversario, pues o información. No soy CC oficial porque yo he sido de las personas que más ha hecho por protestar y de hecho casi me cierran el canal, y de hecho de la supuesta lista negra, a pesar de que Puto estaba y ahora ya no y es CC, creo que también soy una de las personas que puede tener, digamos, más papeletas para estar número uno casi de esa lista negra que tenía Hoyoverse, para quien no lo supiera. Y digo estaba en pasado porque no lo estoy. Porque os actualizo. Ha habido un acercamiento por parte de Hoyoverse. Os explico una cosa que luego irá también de la mano con el tema de Lootbar, porque nuestros managers y Puto y Tana, que son creadores de contenido oficiales, han hablado con Hoyoverse sobre Lootbar, y ya habían hablado sobre Lootbar siendo creadores hace ya, desde que son creadores, que creo que va a hacer un año o un poco más, y mi manager también. Entonces, tema CC oficial. Hoyoverse se ha acercado, había un acercamiento para que sea CC oficial, porque claro, tienen a todos los grandes y falto yo, y pues igual quieren hacer por su parte, imagino que las cosas un poco mejor, y eso también es un paso bueno, y había un acercamiento, en resumen. Básicamente, Hoyoverse tiene algunas condiciones en las que no puedes hablar más de la empresa y no puedes hacer leaks y algunas cosas. Y yo no quiero ni cambiar mi contenido ni dejar de hacer lo que hago. Y si bien es cierto que Puto a su manera fue crítico con la empresa algunas formas, pero tiene también su parte del contrato donde no puede, yo puedo ser mucho más crítico y decir lo que quiero cuando quiero, también hacia la empresa, pero hacia lo que me dé la gana en general, y hacia vosotros. Y cuando tengo que papear miñimiñis, papeo miñimiñis, porque no me condiciona lo que digo o lo que hago. Incluso, que es otro tema del vídeo también, que hay gente que dice, bueno, pero opinas así de Genshin porque ya tú dependes del juego, no sé qué. Pues mira, señores, para que sepan, ni dependo del juego ni dependo del canal, pero se lo explicaré en este vídeo más adelante para que sepan. Entonces, ¿qué
hay con Hoyoverse? ¿Seré CC oficial o no? Para cerrar esto y seguir con otros puntos importantes del vídeo. Básicamente, si llegamos a tener un acuerdo Hoyoverse y yo con ciertas condiciones que yo quiero respetar y mantener de la forma en la que yo hago contenido, entonces es posible que me lo llegue a plantear de aquí a futuro. No es algo inmediato, pero que sepan que no soy oficial creador de Hoyoverse y lo seré en algún momento, quizá o no, si no llegamos a ningún acuerdo. Hay un acercamiento de parte de Hoyoverse y yo entiendo que tiene que haber un mutuo interés. Así que tranquilos, para muchos que están especulando cosas raras, ni era ni soy CC oficial, a diferencia de otras personas que sí lo son. Primero, yo he dicho mi opinión porque es la que tengo. Y os va a molestar a muchos y muchos otros estaréis de acuerdo, pero va a ser así siempre que haga contenido y por eso mucha gente me sigue y me seguirá durante mucho tiempo y con mucho cariño. Segundo, actualizaciones del canal. Esto es rápido y es para la gente que os gusta más todo lo que hago diariamente y demás, que sois la mayoría. Así que lo primero es mil gracias. Lo segundo, ya sabéis que habrá 2 bendiciones a los 200.000, que ya vamos a llegar pronto y que voy a hacer un vídeo de un sorteo muy grande, ir a verlo, de 5 lau más 5 flins, pero voy a actualizar muchas más cosas del canal en resumen. Básicamente voy a intentar regalar más de lo que regalaba hasta ahora, porque como dije en otro vídeo anterior, si Hoyoverse nos regala, yo regalo lo que puedo y devuelvo lo que me dais de cariño, porque apoyáis un montón. Porque hemos entrado, como dije hace tiempo, al top 17 de todo Twitch habla hispana en subs, que como dije es estar a 2 puestos del Chocas, así que os podéis llegar a imaginar todo el cariño que he recibido vuestro y todo lo que puedo llegar a devolver. Así que gracias por ello. Y por resumir, no solo voy a sortear 5 de cada personaje nuevo y 5 de cada personaje querido por la comunidad, como Shironen, Mabuika, Furina y lo más importante, su Scoffy incluso, sino que habrá goals y retos en stream que si llegamos a diferentes barritas de esas que están en pantalla a veces, ahora no hay ninguna, regalaré más. Y por último, en Notcry va a ser la primera nación donde saque todos y cada uno de los personajes. Disclaimer, a menos que haya alguno tan malo como Siswine, para traeros guías. Anteriormente sabéis que, por ejemplo, yo Chasca pues me dio exactamente igual, o personajes así concretos que dije, bueno, los saco y tal, luego no me gustaron y algunos no saqué, otros sí, este no me parece bueno, por este apuesto, por este no apuesto. A partir de ahora en Notcry voy a sacar todos los personajes. ¿Para qué? Para que tengáis todas las guías. Y alguno que dirá, bueno, lo haces ahora por si pierdes 150 y la mecánica de las ballenas y el nivel 100 y tal. ¡Sí! No, mentira. En streams hay muchos clips donde saber esto del tema del nivel 100 ya dije que lo iba a hacer. Era una propuesta que me estaba planteando para mejorar el contenido para vosotros. Hay muchos clips con fecha antes del livestream. Pero eres el CEO y sabías el livestream. Vale, te lo compro. Antes del livestream hay clips donde decía que iba a sacar todos los personajes ya de Notcry. Y ahora con el tema del nivel 100 pues me viene mejor. Porque yo tengo 4 personajes o 5 de permanente con C6 ya. Me quedan 3 que son Deji, Kiki y Mizuki. Y si los maxeo y farmeo botellitas cada vez que pierdo 50-50, a mí me viene bien, que será el otro punto. Así que actualización del canal, todo mejor para vosotros. Mejor contenido, mejor calidad, mejor sorteos, más en general, más y más y más y más y más y más, punto. Todo lo que yo pueda, porque me divierte mucho hacer esto, a pesar de vez en cuando hay 3 o 4 pesados, pues para vosotros, señores. Siguiente punto. Quería preguntaros qué otro formato de vídeos queréis. Rápidamente dejadme por ahí en los comentarios qué vídeos os gustaría ver en el canal. ¿Cuál es el vídeo soñado que esperáis que suba y nunca lo he subido? O el vídeo que diríais, guau, me encantaría que Phil que hable de este tema o suba este vídeo, no sé qué. Dejadme en los comentarios, porque quizá tenéis ese vídeo y sabéis que siempre leí mucho a la comunidad y sí, siempre traté de traer los vídeos que la gente me pide. Pasa que no me da y cuanto más feedback y más somos, pues no puedo leer a todo el mundo, pero en este vídeo sí. Siguiente. Vamos a hablar de Lootbar y del aniversario. Vamos con lo fuerte. Señor Phil, ¿usted le sabe a la retención para dejar lo bueno para el final? No, no, no. Lo bueno es más que esto. Lo bueno viene después de Lootbar y el aniversario. Y la protesta. Lootbar. Hay una movida aquí en YouTube, no sé por qué, porque ha habido 2 o 3 canales que han querido un poco comer y está muy bien que coman y llamar la atención y decir cosas que no cuadran y pues bueno, no les ha ido muy bien realmente y les va a ir peor por el hecho de que ya han dicho una cosa que es una burrada, una tontería y una mentira como una casa y la gente ha perdido la confianza en ellos, ¿no? Básicamente lo de Lootbar es muy rápido y es, como os dije antes, nuestros managers y Puto y Tana son CC oficiales y hablan con Hoyoverse. Directamente, de hecho, ya han hablado directamente con Hoyoverse, cosa que antes no pasaba. Y Hoyoverse nos dijo hace mucho tiempo ya que ellos no se iban a meter con el pan de los creadores y a pesar de que no están de acuerdo, y esto es verdad, con estas páginas no hay ningún problema en que se usen, es decir, directamente Hoyoverse ya nos ha transmitido que no va a haber ningún problema con Lootbar y todo esto, pero aquí viene lo mejor. La prueba que mucha gente sacaba y por lo que mucha gente se alteró y se puso nerviosa y tal y no sé qué, no te pongas nervioso porque para $5 que metes en la venta y no te va a pasar nada. La gente que realmente mete gran cantidad de dinero sabe lo que hay y no tiene problemas. Es una imagen que dice las condiciones que se actualizaron. No se permitirán páginas de terceros. Primero, Lootbar no de terceros. Segundo, eso ya existía en las condiciones. No es algo nuevo que hayan incluido. Lo que pasa que estaba en otra sección con la letra pequeña y ahora lo han movido a una sección que se vea más. Lo que ha habido es un cambio de la localización de esto que ya existía.
Esto ya existía antes de Lootbar, de LD Shop, de Gamibo y de las no sé cuántas páginas que el resto de creadores compañeros tienen cada uno una, porque Mordex se cambió de Lootbar a Gamibo, creo. El Rankais en conclusión está con LD Shop. Da igual, tíos, da igual. Estas páginas existieron y aparecieron después de que esto ya estuviese en los términos y condiciones y ninguna ha tenido ningún problema, salvo Eneba. Eneba tuvo un tiempo, luego no, pero adivinen quién ha vuelto. Eneba va a volver. Yo sé que esto no me conviene porque es publicidad de Eneba y toda la historia, pero Eneba va a volver. Significa que si Putupao y Tana, que son CCs oficiales, siguen con Lootbar, ahora tú vas a su canal y tiene Lootbar puesto. Lootbar tiene, o sea, de hecho Putu tiene Lootbar así en grande, yo no lo tengo, pero Putu tiene Lootbar así en grande en su stream, encima de su cámara. Significa que no hay ningún problema. Si hubiera un problema realmente, Putu y Tana, que son CCs oficiales, o su manager, o el mío, que habla con Joyovers también, le hubiesen dicho a los de Joyovers, oye, o pierdes el CC, porque igual no te pueden decir que no uses Lootbar, te pueden decir que pierdes el CC, pero no son dueños tuyos para obligarte a hacer cosas. Con lo cual, no hay ningún problema con Lootbar. Y compartir esto a toda la gente que esté llorona con el tema de lo de Lootbar y insegura y no sé qué, incluso hay gente ya sabéis cómo son las redes, y hay gente que se pone muy hostil y bueno, ya sabéis cómo se pone la gente, ¿no? Mandar este fragmento o mandar este vídeo a la gente. Siguiente punto, el aniversario y la protesta. Señores, lo del nivel 100 ha estado mal, pero el resto de cosas están decentes. Si después de 5 años no aprendemos que Joyovers va a hacer esto y que de hecho ya lo hace aposta para reírse de nosotros y para provocar a la comunidad y que se enfade la gente y que los funen en redes y que eso haga que tengan más engagement y que sigan estando donde están, es culpa nuestra, hay que asumirlo. Realmente, lo hablaré ahora más adelante, pero que no entendamos las cosas tal y como son y que no pongamos en su lugar a un jueguito de monas chinas y que le demos más importancia y más lugar a ese jueguito de monas chinas, dedicándole nuestra atención, nuestra paciencia y sobre todo nuestras emociones y nuestro enfado, es nuestra culpa. Así que hay que aprenderlo y entenderlo. Pero aún así, escuché y leí a la comunidad y la gente que dijo, oye Phil, si estaría bien que protestes, pues os doy el voto de confianza y podría estar bien. Sé que Putupao va a protestar de simplemente no usando las escarchas hasta que las cambien y como SC va a hablar con ellos también a ver qué pasa. Ok, muy buena protesta. Yo podría hacer algo similar. A mí personalmente no me parece suficiente. Me parece que si hay que hacer una protesta tiene que hacerse, digamos, de una magnitud un poco más grande para que se entienda y que además incluso haya un momento de que la comunidad esté unida y digamos que luchemos por la gente que tiene un problema con una parte del juego que cree que le puede molestar mucho, aunque muchos de vosotros esta parte os da igual porque no afecta al nivel 100 para ninguna cosa que tengáis que hacer, porque a día de hoy el nivel 4 y 5 de la conflagración, que es lo más difícil, se puede hacer sin los niveles 100 perfectamente y el 6 también se puede hacer porque yo hice el 6 en mi cuenta free to play, a pesar de mucha gente que puso muchas excusas, pero lo hice. No es la de, es que tienes internet, es que tiene manos, es que tiene pantallas, es que eres bueno en el juego. Bueno, pues tú también puedes serlo. A mí no me justifiques que lo haya hecho bien, simplemente pues aprende y ya está. Tú puedes también, tú puedes, solo que no te apetece hacerlo. Básicamente os pregunto, ¿me apetecería unirme a alguna protesta? ¿Me apetecería dar la voz a la comunidad? Como una vez me dijeron que la di bastante bien en el Funaversary, de hecho casi pierdo el canal, pero no pasa nada. Me apetece hacer algo bueno por vosotros, aunque a veces me quite la gente las ganas, pero mi disciplina está por encima de ello y quiero igual hacerlo. Entonces, pregunto, ¿hay, como dije al principio del vídeo, algo organizado de verdad? ¿Hay alguna protesta formal? ¿Hay alguien que esté haciendo algo realmente bien hecho? Pensando en un hashtag, pensando en una forma de que todos podamos hacer una acción similar, que todo el mundo esté de acuerdo para que se note que está descontenta la gente. ¿Hay algo en la comunidad habla asiática o inglesa que realmente esté floreciendo y funcionando porque está reuniendo el descontento real de la gente? Os pregunto. Y como yo sé que la respuesta es no, aparte de lo de Putu, que es no usar las vainas y decir que hablar con Joyovers en privado como SC oficial, que está muy bien, pero le pueden decir, oye, peínate. Y Joyovers siempre ha sido así, a Joyovers le da igual muchas cosas y creo que después de 5 años ya lo sabéis. Y vamos a la siguiente pregunta, señores. ¿Queréis que sea yo quien organice algo después de todo lo que ha pasado? Después de que casi pierdo el canal, después de que cuando lo organicé no se unió ningún CC y funaron a las CC por no unirse, porque yo lo hice creo que bastante bien como lo hice y sin embargo el resto dijo, a ver, tenéis razón tal, pero no lo compartimos porque básicamente Putupao estaba quemadísimo porque ya había hecho él muchas propuestas para mejorar el juego y le pasó exactamente lo mismo. No le apoyaron, no hubo respaldo y lo peor es que no solo no consiguió nada, sino que encima se llevó la frustración de no haber conseguido nada y encima le funan, porque cada vez que hace algo, le funan. Entonces, ¿qué es lo que pretendéis algunos? ¿Queréis que sea yo quien organice eso?
Pues os vuelvo a preguntar, si lo organizo yo, ¿qué ideas me dais para que organice algo? A mí ganas quizá no me faltan de organizar alguna cosa, pero creo que entendéis que después en mi posición y sin saber si se van a unir o no, no creo realmente que organice nada y no creo que se una nadie y no me importa tampoco. Así que, ¿qué puedo hacer? ¿Hacer lo mismo que Putu? ¿Estáis contentos si hago lo mismo que Putu? No lo voy a hacer porque queráis vosotros, tranquilos, yo voy a hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Pero es una pregunta para saber realmente qué opina la gente, qué queréis que haga. ¿Queréis que organice yo la funa? ¿O queréis que haga lo de Putu y decir, bueno, pues no voy a usar las escarchas esas, bueno, escarchas, los frasquitos esos nuevos? Es que no estáis organizados, os quejáis por quejar. Lo único que queréis, tíos, es ver sangre, antorchas y muerte y destrucción. Pero no sabéis ni lo que queréis, esa es la realidad. Mirad los comentarios porque no va a haber nada constructivo. Pero yo os leo y tengo ganas de intentar algo. Vamos a ver qué ocurre y voy a intentar hablar con Putu a ver qué pasa. Siguiente punto. Lo de la mini, y espero que os guste mucho la mini porque me ha gustado. Yo la vi y dije, wow, es increíble la mini. Es un día que estaba con Dawei porque somos los CEOs al final. Estábamos en Singapur hablando un poco de patrimonio y de mini-minis y de cómo volver a tocar las cosquillas a la gente con Genshin y tal. Y nos dimos un abrazo y dijimos, bueno, subimos esta foto a redes, nos van a funar un montón. Pero dije, da igual. Y al final decidí subir la foto y dije, mira, portada de este vídeo. Y siguiente punto. Y ahora sí, con esto concluimos el vídeo y esto es más importante que todo lo anterior. Realmente quería compartiros una última reflexión muy importante. Incluso dije antes que iba a hablar de que si me dedico o no me dedico o dependo o no dependo de este canal, porque mucha gente, pues, sabéis cómo se pone la gente con tal de echar bilis por la boca o provocar tu reacción, intenta atacar a donde pueden sin conocimiento alguno y pues bueno, me da pena porque a veces se humillan solos o escupen para arriba y cuando escupes para arriba pues te cae. Pero os explico muchas cosas. Dios no quiera realmente que os pase alguna cosa grave y no lo estoy diciendo en plan, no, me dicen cosas malas, pues yo no, lo digo en otro sentido totalmente distinto. Dios no quiera que os pase una cosa grave o a vuestra mamá o a un familiar y os deis cuenta de lo que realmente merece la pena en la vida. Y ahora me quiero referir a el jueguito. Cuando a vosotros estéis pasando por una cosa normal en la vida, que es que perdéis a alguien importante, que es que algún amigo o familiar está en depresión, que pasa una enfermedad grave que por mucho dinero que tengáis no podéis arreglar, o que incluso a vuestro perro o vuestro gato le pasa alguna cosa, os dais cuenta de lo que realmente importa en la vida y no es un jueguito de monas chinas. Pero a la gente que le importan todos los jueguitos de monas chinas o que fue una creadores, es gente que no tiene un motivo real para estar en la vida y que se enfadan por cualquier cosa porque están inestables de la cabeza y necesitan ayuda. De ahí lo que dije de ir al psicólogo, que ofendió a mucha gente porque en el fondo también era verdad. Entonces, de verdad, vuelvo a repetir, Dios no quiera y no deseo que a nadie le pase nada de esto para que vuelva a poner los pies en el suelo y se dé cuenta de que ni es tan importante lo que yo diga o haga, con todo respeto y cariño, para que os enfadéis tanto como para reaccionar con lo que yo diga o haga, porque soy, mira, buena idea, porque soy un pringao que está en la pantalla diciendo un poco lo que cree y opina y que trabaja bastante también, por eso lo valora mucho la gente, pero tampoco lo que haga una empresa multimillonaria que desde el principio te dijo que te va a vender monas chinas para sacarte el dinero. Te está vendiendo monas chinas para sacarte el dinero. No te ha mentido. Es tu culpa que te pongas como te pongas. Y, por último, agüita. Si no, os explico una cosa muy importante. Si no me importa a mí tanto el juego, que muchos decís que yo ahora mismo vivo de él o que dependo del canal y toda la historia, y cosa que no es verdad, os lo explico también, pero si no me importa a mí tanto el juego, que supuestamente estoy en una posición tan importante gracias al juego, y eso es verdad y lo valoro, y realmente no le tomo importancia o no me afecta o no me enfado por las cosas malas que yo ya sé que van a hacer porque aprendí después de 5 años que las iban a hacer, ¿por qué narices a ti, random NPC de redes, que te enfadas por cualquier cosa y estás súper inestable de la cabeza, te importa y te enfadas tanto por el juego? Si supuestamente a mí me importa nada y menos. Y para los que no sepan si me dedico o no me dedico, yo por suerte tengo ya, digamos, la no necesidad de trabajar desde que tenía unos 23, 24 años porque trabajé mucho, saqué muchos proyectos adelante y este canal es uno de esos proyectos adicionales, cosa que si mañana se acaba Genshin o el canal o lo que sea, número uno, me hace ilusión probar suerte con el mainstream general y a lo mejor combatir el año que viene en la velada porque sé que tengo el potencial de llegar a ser tan grande y dejar Genshin atrás, como The Gref dejó Fortnite, como Chocas dejó el WoW o como Ibai, que empezó siendo caster de LOL, ahora él está por encima de LOL, entre comillas, y hace su propio contenido, y para mí será una oportunidad. Pero a su misma vez, si por lo que sea de repente las cuerdas vocales ya no me funcionan y no puedo hacer contenido, no dependo de esto y no dependo de un trabajo normal. Esto lo hago porque me hace ilusión jugar videojuegos, porque es parte de mi tiempo libre que aporto a los demás, y es un éxito en la vida poder dedicar tu tiempo libre a seguir trabajando, y porque a día de hoy el canal ha crecido tanto que mucha gente depende de ello, y estoy muy orgulloso de que tengo un equipo que pueden ganar dinero de hacer lo que les gusta.
gusta. Entonces yo siento que trabajo para ellos. Yo siento que soy el empleado de ellos y el empleado vuestro, siempre y cuando estén obviamente las cosas bien, y trabajo para la gente que más me apoya y más cariño da al canal. Y lo hago con mucho gusto porque lo disfruto. Lo disfruto muchísimo, además de todo el resto de cosas que disfruto. Pero yo a día de hoy solo hago lo que quiero cuando quiero, me acuesto cuando quiero, me levanto cuando quiero, grabo un vídeo cuando quiero, me reúno cuando quiero y hago lo que quiero cuando quiero por todos los años que he trabajado y seguiré trabajando 15 horas al día a levantar todas las empresas y proyectos que tengo. Así que tranquilos, que voy a seguir haciendo lo que me salga de la punta de ya sabéis dónde, del miollo, y eso es lo que más os va a gustar y me seguiréis durante muchísimos años de aquí a futuro. Pero que sepáis que ni soy CC oficial, ni defiendo a la empresa, ni dependo de este canal, con lo cual todo lo que voy a decir lo digo y lo diré solo porque me apetece decirlo, y que por supuesto lo hago con un cariño infinito porque estoy muy agradecido, sobre todo con la gente que está ahí detrás de la pantalla. Un poquito más, dejar un buen like, una buena uti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, cuidaos mucho, tener muy buen día y chaito.